We declare that you, Galileo Galilei, have rendered yourself in the judgment of this holy office vehemently suspected of heresy. Galileo Galilei, we pronounce sentence. Era un tiempo de discordia en el mundo cristiano. Amenazada por la Reforma Protestante, la Iglesia Católica Romana exigía una adhesión estricta a su dogma, aplicado por la violenta amenaza de la Inquisición. El temor a la herejía estaba en el aire. En esta era turbulenta, Galileo Galilei se convirtió en el más célebre científico de Europa. Era tan seguro. Era un escritor genial, era tremendamente ingenioso. Si pudiera señalarse a una sola persona por haber creado la ciencia moderna, tendría que ser Galileo. Sus primeros experimentos fueron la base para la física moderna, y sus observaciones revelaron nuevas verdades sobre el universo. En Galileo tenemos a una persona que es muy buena en lo práctico y en lo mecánico. Una persona que es un gran filósofo de la naturaleza y además una persona ambiciosa. Pero la ambición llevó a Galileo a cuestionar la visión que la Iglesia tenía del mundo y a revolucionar nuestro entendimiento de la astronomía. Irónicamente, Galileo era un devoto católico y le dio a la Iglesia a su hija Virginia. Al unirse a las hermanas de Santa Clara, le escribió cartas, muchas de las cuales sobreviven en la actualidad. Revelan la preocupación de una hija por la angustia de su padre, al cual la Iglesia había silenciado como hereje y hecho prisionero en su propia casa. Pero Galileo nunca perdió su pasión por explicar el mundo natural. Quería que las personas entendieran que la naturaleza le daba ojos para que vieran su obra y también un cerebro para que fueran capaces de entenderla. ¿Quién era este hombre que veía más allá que los demás, hasta los recónditos confines del universo? ¿Qué nos dice su sufrimiento sobre el recurrente choque entre la religión y la ciencia? Galileo fue honesto cuando dijo que la Biblia era la verdadera palabra de Dios. Simplemente no pensaba que fuera un buen texto de astronomía. Los trabajos de Galileo fueron prohibidos por la Iglesia durante siglos, y no fue sino hasta nuestro tiempo que su desacuerdo con la Iglesia se resolvió. Galileo pagó un precio terrible, pero sus descubrimientos cambiaron al mundo. Galileo nació en un mundo en el que cada mañana se reafirmaba la noción de que el Sol se movía alrededor de la Tierra. Esta idea se confirmaba cuando el Sol parecía pasar por encima cada día. Era una visión del universo que originalmente fuera planteada por el antiguo filósofo Aristóteles. En el centro se hallaba la Tierra estática, el hogar del hombre. El Sol era solo uno de los muchos cuerpos celestes que giraban sin cesar a su alrededor. No estar de acuerdo con esta idea aceptada del mundo podía ser peligroso. Una estatua del padre Giordano Bruno demarca el lugar en Roma donde fue quemado vivo por una cantidad de creencias heréticas.
El Vaticano consideraba la astronomía como una investigación del trabajo de Dios. Las universidades de la Iglesia tenían 4 temas básicos que había que superar antes de poder continuar con filosofía y teología. Uno de los temas era astronomía. El estudio de las estrellas era una manera de separarse del mundo mundano y de entrar a un mundo que era más trascendente, un mundo que era hermoso, un mundo que era eterno. De joven, Galileo jugueteó brevemente con la idea de convertirse en sacerdote. En su lugar ingresó a la Universidad de Pisa como estudiante de medicina en 1581. El programa de estudios de Pisa era prescrito por las autoridades jesuitas en Roma. Incluso los diagramas de anatomía en los libros de texto de Galileo debían ser aprobados por los jesuitas. Galileo dejó atrás la medicina después de unos pocos meses y en su lugar comenzó a estudiar matemáticas. Entre muchos de los escritos que dejó se halla un elocuente tributo al poder de las matemáticas para iluminar al mundo. Este gran libro, El Universo, solo podría ser entendido si uno aprendiera a comprender el lenguaje del alfabeto del cual está compuesto. Me refiero al lenguaje de las matemáticas, triángulos y círculos, figuras geométricas, sin lo cual era imposible, humanamente imposible, entender una sola palabra. Sin ella, uno vagaría como en un laberinto oscuro. El mundo es tan confuso. ¿Dónde hallamos la verdad? ¿Dónde está la verdad real? Había una especie de consenso que Galileo sentía muy profundamente de que en las matemáticas se hallaba la verdad real. El hombre solo podía pensar como Dios cuando pensaba matemáticamente. Entonces, combinemos la observación precisa de la naturaleza y apliquemos esa técnica de pensamiento, las matemáticas, que sabemos que Dios compartirá con nosotros. Juntemos las dos y tendremos una base segura sobre la que podremos estudiar las cosas. Galileo trajo sus estudios matemáticos a la Universidad de Padua, a 64 kilómetros de Venecia, lo suficientemente lejos de Roma como para estar más allá de la influencia de los jesuitas y de su programa oficialmente aprobado. En Padua había una universidad fundada en 1222 por estudiantes disidentes. Esta no contaba con el privilegio de un rey o del papa. Era absolutamente gratis y tenía a la República Libre como Venecia como supervisor. De manera que conseguir un empleo en Padua era lo más cercano a la libertad económica, sin duda alguna en Italia y seguramente en Europa. Galileo incluso tenía 3 hijos ilegítimos. La mayor, Virginia, nació en 1600. Los registros de nacimientos de Padua indican que nació por fornicación, porque Galileo no estaba casado con su madre. No vivían juntos. Supongo que pudo haber vivido con ella si lo hubiese deseado, pero su casa estaba llena de estudiantes y trabajaba a horas poco usuales, de manera que no mantenía a su mujer ni a sus hijos en la casa en la que vivía. A pesar de estas complicaciones, Galileo prosperaba en el aire libre de Padua, convirtiéndose en un ambicioso hombre de letras. Siempre fascinado por los nuevos dispositivos, Galileo escuchó que un artesano de los Países Bajos había hallado un nuevo uso para los lentes comunes. El primer telescopio que llegó a Venecia era un juguete, una novedad para entretener a los asistentes a las fiestas. Los espejuelos, comparados con el telescopio, son de muy baja tecnología, pero habían existido durante varios cientos de años. Fue solo cuando aparecieron los lentes de potencia que se pudo tomar un lente convexo débil y combinarlo con el lente cóncavo más fuerte para lograr un efecto magnificador apreciable. Galileo se dedicó a convertir el juguete del holandés en un dispositivo útil.
Al enterarme de los reportes de un nuevo invento de un fabricante de anteojos en Holanda, decidí hacer un dispositivo para mí y logré hacerle mejoras realmente considerables. Galileo se dio cuenta de que los fabricantes de anteojos no podían darle los lentes que necesitaba para hacer estos dispositivos más poderosos. No eran lo suficientemente buenos y no tenían la potencia adecuada. De manera que, para mejorar el instrumento, debió aprender a cortar lentes. Esto es extremadamente difícil, y sin duda lo era en 1610. Al principio Galileo solo estaba interesado en el aspecto óptico del telescopio. Con sus lentes mejorados, incrementó su potencia de manera exponencial, pero sus lentes hicieron más que agrandar. Dándole nueva forma a estos pedazos de vidrio, Galileo en último término le dio nueva forma a nuestra visión del mundo. Con su telescopio, Galileo primero se dedicó a ganar un poco de dinero. El arsenal naval de Venecia era el más grande de toda Europa. ¿Qué tal si el arsenal tuviera la manera de ver a los barcos enemigos horas antes de que aparecieran en el puerto? ¿No le daría esto una gran ventaja a la naval? Al instalar su nuevo dispositivo en la cima de la Torre de San Marcos, Galileo realizó demostraciones persuasivas y reales. Numerosos caballeros y senadores más de una vez subieron las escaleras de los campanarios más altos de Venecia para observar naves tan distantes en el mar que tenían que pasar 2 horas o más para que pudieran ser vistas. Del Senado de Venecia salió una orden generosa para que Galileo le suministrara largavistas al arsenal. A Galileo se le dio un generoso salario de por vida por sus servicios a la República. Como científico y autopromotor, por ahora su futuro parecía brillante, pero en poco tiempo su telescopio generará una disputa que amenazará con destruir a su creador. La hija de Galileo solo tenía 9 años de edad cuando en noviembre de 1609, el científico apuntó su telescopio hacia la luna mientras ésta se ocultaba tras las colinas de Padua y comenzara a dibujar lo que observó. Fue el comienzo de 8 semanas de noches sin dormir que transcurrieron en su pequeño patio, repentinamente transformado en el primer observatorio astronómico del mundo. Por mis observaciones he llegado a la opinión de que la superficie de la Luna no es lisa ni uniforme, como según un gran número de filósofos lo es la superficie del resto de los cuerpos celestes. Es más bien irregular, áspera y llena de cavidades y relieves. Es similar a la superficie de la Tierra realzada por cadenas montañosas y valles profundos. La luna que vio Galileo era parecida a la Tierra, por lo que dibujó sus características con detalles terrestres. Si la superficie de un cuerpo celeste se parecía a la de la Tierra, tal vez los cielos y la Tierra no eran tan diferentes como todos pensaban. Galileo había observado la luna a través de una serie de fases y aparentemente le hizo algunas adaptaciones a su instrumento y comenzó a explorar los planetas. Júpiter es el que estaba en la posición más favorable para su observación. Estaba más cerca de la Tierra en ese punto en particular. Y cuando Galileo vio Júpiter, vio 3 pequeñas estrellas muy brillantes, invisibles a simple vista, alineadas con Júpiter. Y él resaltó esto. No tenía idea de lo que eran. Es decir, pensaba que, por supuesto, eran lo que solían llamar estrellas fijas. En otras palabras, las cosas a las que llamamos estrellas. Pero entonces, como había una configuración tan notable, regresó la noche siguiente. Y sí, aún había 3 estrellas, pero su posición relativa a Júpiter había cambiado. Así que, en una semana se dio cuenta de que lo que tenemos aquí son lunas de Júpiter. Igual como la luna va alrededor de la Tierra, estas lunas van alrededor de Júpiter, y hay 4 de ellas.
4 planetas nunca antes vistos desde el comienzo del mundo hasta el presente. Estas pequeñas estrellas movedizas hacen sus viajes alrededor del planeta Júpiter con una velocidad increíble y con movimientos distintos entre sí, como hijos de una misma familia. En poco más de una semana, Galileo había hallado los primeros nuevos cuerpos astronómicos en ser descubiertos desde tiempos antiguos. El descubrimiento chocaba con la creencia común de que el cielo giraba únicamente alrededor de la Tierra. Llegará el momento en el que se encontrará de frente con el dogma de la Iglesia, pero por ahora Galileo se sentía emocionado. Se apresuró a imprimir porque sabía que podían robarle la información. Si datamos el descubrimiento desde la primera observación de los satélites de Júpiter hasta que se dio cuenta de que eran lunas entre el 7 de enero y el 15 de enero, el libro estaba en las calles ya para el 12 de marzo. Sidereus Nuncius, el mensajero sideral, era un anuncio entusiasta de la astronomía telescópica. El primer tiraje se vendió en pocos días y las noticias se propagaron por toda Europa sobre Galileo y su asombroso telescopio. Galileo se convirtió en un defensor de su nueva astronomía y de la observación científica, pero conforme se propagaba su fama, igualmente lo hizo su reputación de arrogante. Haciendo que lo invisible fuera ahora visible, el telescopio ahora comenzaba a revolucionar la astronomía. Desde tiempos antiguos, los astrónomos habían tratado de explicar los movimientos observados de los cuerpos celestes, asumiendo que estaban pegados a esferas de cristal transparentes, esferas que rotaban unas dentro de otras. El astrónomo griego Ptolomeo creó un sistema muy detallado para explicar los movimientos del Sol, la Luna, las estrellas y los planetas. Todo lo que podía ser visto a simple vista. En el centro del intrincado sistema de Ptolomeo se hallaba la Tierra, sólida y estática. El sistema de Ptolomeo estaba lleno de ingeniosos dispositivos geométricos. Hizo posible que las personas pudieran computar dónde se encontrarían los planetas, y esto era útil para la astrología. Era útil si solo se quería tener un registro de dónde se hallaban las cosas en el cielo, pero no era perfecto. 60 años antes del telescopio, un clérigo polaco, Nicolás Copérnico, notó que los cálculos necesarios para predecir las posiciones de los planetas en el cielo serían más simples si asumía que el Sol, en lugar de la Tierra, estaba en el centro del universo. Copérnico describió el Sol como si éste estuviera en un trono real, gobernando los planetas que giraban a su alrededor. Estéticamente era un sistema maravilloso. Durante décadas, después de su libro, la mayoría de los astrónomos simplemente suspendieron sus juicios. La razón era que no había evidencia observable de que la Tierra se moviera. De hecho, casi parecía una tontería. En el sistema de Copérnico, la Tierra nunca estaba estática. Tenía dos movimientos separados, dando vueltas alrededor del Sol cada año y girando sobre su propio eje una vez cada día. Copérnico estaba un poco renuente incluso para publicar su sistema, porque pensó que iba a ser muy criticado. Lo que sugería Copérnico lo convirtió en el hazmerreír de Europa, porque decía que la Tierra en realidad estaba girando a gran velocidad, entre 1100 y 1300 kilómetros por hora, y que giraba sobre su eje, y que además gira alrededor del Sol a unos 48 kilómetros por segundo. Para los demás esto era absolutamente ridículo. Miren el suelo, decían, ¿cómo puede verse? Es sólido. Está claro que la Tierra no está moviéndose. Si se moviera, todas las cosas saldrían volando, los campanarios de las iglesias se caerían, los pájaros no podrían volar con suficiente rapidez, las nubes desaparecerían por el horizonte occidental y cosas por el estilo. Galileo había leído a Copérnico y ya sospechaba que su sistema era correcto, pero ni siquiera con su telescopio vio la manera de probar que la Tierra se movía alrededor del Sol. Primero se mudó de regreso a Toscana, su ciudad natal. Florencia, la capital toscana, resultaba muy atractiva para la joven estrella.
Florencia, el exaltado hogar de Dante y Miguel Ángel, había sido gobernada durante siglos por la familia Medici. Siendo una fuente de gran riqueza y poder, la familia dominaba los bancos y el comercio, y tenía influencias en los asuntos de la iglesia. Las esferas del escudo de armas de los Medici adornaba palacios a todo lo largo de la ciudad. Para Galileo no habría un honor mayor que tener como patrón al duque Cosimo de Medici. Galileo está en busca de una mejora social. Ha intentado varias veces obtener el padrinazgo de la familia Medici, y aquí ve su boleto. El gran duque de Toscana es uno de 4 hermanos. Galileo ha descubierto 4 lunas alrededor de Júpiter. Astutamente quiere bautizarlas con los nombres de sus prospectos de padrinos. Una copia del mensajero celestial, el mejor telescopio de Galileo y un ruego personal son despachados a Florencia. Depende de mi soberano que pase el resto de mis días aquí en Venecia o que regrese a Florencia. Si he de regresar, deseo que Su Alteza me dé licencia y comodidad sin que esté ocupado en la enseñanza. Finalmente, deseo de Su Alteza que, además del título de matemático, anexe el título de filósofo. Galileo destaca lo mala que es su posición en Padua, el hecho de que no tiene tiempo para investigar, cómo es atropellado por los estudiantes, y que lo que quiere es servir a un gran soberano e investigar. Unas semanas más tarde, se envió una carta desde las oficinas de Medici a Uffizi, invitando a Galileo para que se uniera a la corte de Medici como matemático y filósofo. Aquí estaría en el centro de la vida social e intelectual de Florencia. Los florentinos eran conocidos por discutir por todo, de tener airadas discusiones, y Galileo era así. Para él era un tremendo atractivo y una fuente de estatus al estar relacionado con la corte del gran duque. Hubo amigos de Galileo que le advirtieron que no estaría tan seguro por sus creencias radicales en Toscana, que Venecia tenía un mayor sentido de independencia del Papa que Toscana. Los Medici eran ricos y cultos, pero también se debían a Roma. Con fuertes lazos con el Vaticano, la familia había producido muchos papas y cardenales. No podían imaginar las dificultades que su nuevo filósofo hallaría. Dejando tras de sí a su amante y a su pequeño hijo, Galileo colocó a su hija Virginia y a su hermana menor Lidia en el convento de San Mateo en Arcetri, en las afueras de Florencia. En esa época no era inusual en Italia colocar jovencitas en un convento para mantenerlas seguras, para asegurarse de que se mantuvieran vírgenes, aunque no era una garantía. Pero como Virginia era ilegítima, sus oportunidades de casarse eran más complicadas de lo normal. Habría necesitado una gran dote y un esposo adecuado, y Galileo no era un hombre adinerado. Se esperaba que las monjas jóvenes como Virginia cortaran sus lazos con el mundo exterior. Incluso sus familias debían ser mantenidas a distancia. Observar lo que le ocurrió a la relación padre-hija después de que Virginia hizo sus votos nos da una sensación de pérdida terrible, casi como una muerte en vida. Hay una barrera física entre ellos en esta verja, y sin embargo pasa por alto el enorme orgullo de la típica familia italiana católica por tener un sacerdote en la familia o una monja. Estabas poniendo a ese niño al servicio de Dios, y ¿qué podía ser más importante? Yo no diría que colocar a su hija en el convento fuera en ningún sentido un acto de fe de su parte.
De hecho, era una posibilidad para hacer algo con ellos, porque, después de todo, su madre apenas había sido su amante. Eran ilegítimos, por tanto, se presume que no era casadera. Entonces, ¿qué hacer? Los mantenía, pero no muy pródigamente. En el transcurso de 20 años, Virginia escribió decenas de cartas privadas a su padre desde atrás de los muros del convento. Los sirvientes de Galileo llevaban las cartas en cestas de alimentos o ropa. Muchas de las cartas de Virginia sobreviven, aunque todas las respuestas de su padre se han perdido. Sus cartas sugieren un fuerte vínculo entre los dos, a pesar de las duras condiciones de la vida en el convento. Mi muy ilustre señor padre, mi habitación está terriblemente fría en este momento y no veo cómo podré soportarlo, señor, a menos que usted me ayude prestándome una de sus cortinas de cama, una que no necesite usar. Estoy regresando el resto de sus collares, los cuales he cosido. Rezo porque el Señor le dé el mayor bienestar posible. Desde San Mateo en Arcetri, su hija afectuosa. En contraste con la vida de su hija, la de Galileo se hacía lo suficientemente cómoda y segura como para tomar un riesgo, incluso en la doctrinaria atmósfera de Florencia. Galileo adoptó la idea de que Copérnico estaba en lo cierto. El Sol, y no la Tierra, era el centro de nuestro sistema planetario. Los meses pasaron mientras se esforzaba por hallar la manera de probarlo. Para él, las demostraciones eran la marca de la ciencia. Para que algo valiera como una afirmación científica, debía ser demostrado. Tenía que ser mostrado de manera concluyente para que fuese el caso. Cualquier cosa menor era considerada una conjetura o una opinión. La franca carta de Galileo para Madame Cristina, que tenía la intención de resolver las discrepancias entre la ciencia y la Biblia, llegó a ser vista como un asalto contra la Biblia misma. Y esa carta comienza a circular. Los sacerdotes locales la leen y se sienten escandalizados. Envían copias a Roma y le dicen a las personas de la Inquisición, deben investigar a Galileo, deben hacer algo al respecto, este sujeto es un hereje. Sin duda Galileo sabía lo que podía pasarle a los herejes cuando los cardenales de la Inquisición se organizaban para purificar a la sociedad combatiendo la herejía. Buena parte de su trabajo era la prohibición de libros, pero la Inquisición también tenía el poder tanto para torturar como para ejecutar. Los calabozos de Roma habían visto el fin de muchos herejes, incluyendo al infame Giordano Bruno, sacerdote caído y aficionado al ocultismo en la ciencia. Para la Inquisición, las medidas extremas estaban justificadas. Cualquier dolor que fuera infligido para salvar el alma de un hereje no era nada comparado al dolor de la maldición eterna. Una de las cosas que el papado quiere mostrarle a una Europa unida, a los católicos sobre todo, es que no hay tolerancia para quien difiera, que quien difiera será rechazado y castigado. Un hereje escocés es quemado en la hoguera con una camisa untada en brea para que arda con más brillo. Y Bruno, quien es quemado vivo, lo cual es muy inusual porque la mayoría eran quemados ya muertos, es una de las personas que son muertas para mostrar que la ortodoxia se hará respetar. Giordano Bruno era sacerdote y charlatán de la nueva era, que negó la divinidad de Cristo, pero al igual que Galileo, describió una visión del universo que tenía a la Tierra girando alrededor del Sol.
Ha habido muchos enfoques distintos sobre cómo el paralelo de Bruno pensó sobre Galileo. Sin duda debe haber tenido alguna influencia. Por supuesto se dio cuenta de lo que le sucedió a Bruno. Dudo que él haya pensado que estaba en peligro de pasar por eso, pero al mismo tiempo estaba esa imagen detrás de que si desafiaba a la Inquisición aquí, podría sufrir castigos muy severos. Detrás de la ejecución de Bruno se hallaba el más grande inquisidor de Roma, el martillo de herejes, Roberto Cardenal Bellarmín. Ahora, años después, este mismo Cardenal Bellarmín recibía reportes de Galileo. Galileo viajó a Roma en el invierno de 1616. Como miembro de la corte de los Medici, se convirtió en huésped del embajador toscano en la suntuosa Villa Medici, ubicada en una colina con vista a la ciudad. Desde su balcón, Galileo podía ver los domos del Vaticano, mientras esperaba ansiosamente por su reunión con el inquisidor, el cardenal Bellarmín. Galileo tendía a sobreestimar sus propios poderes de persuasión. Pensaba que si podía ir a Roma y hablar con algunos jerarcas, fácilmente podría persuadirlos para que se mantuvieran abiertos a la pregunta de si la Tierra se movía o estaba fija. Los teólogos escucharon mientras Galileo, lleno de confianza, exponía el caso por Copérnico. Galileo está totalmente entregado a la teoría de Copérnico, y no debemos ver a la Iglesia como un monolito. Va a ver a sacerdotes, cardenales y teólogos, y, por supuesto, defiende su caso de manera muy apasionada. Sin embargo, el embajador de los Medici en el Vaticano está escribiendo a casa: escuchen, Galileo debe calmarse, debe callarse, y no andar por allí defendiendo su caso todo el tiempo. En su carta, el embajador expresaba su preocupación porque la familia Medici fuera arrastrada a una incómoda controversia. Galileo está involucrado apasionadamente en su lucha y podría fácilmente meterse en graves problemas junto con cualquier otro que apoye sus ideas. Esto no es un chiste. Y él está aquí bajo nuestra protección. Pensó que podía convencer a los teólogos de mente más abierta de Roma de los méritos de la doctrina de Copérnico. También pensó que podía convencerlos de que el asunto de la astronomía no era un asunto para los teólogos. Y así, aunque debe haber sabido de los poderes y los peligros de oponerse a la Inquisición, evidentemente pensó que sus poderes de persuasión eran tales que podía hacerles aceptar su visión. Pero mientras comenzaba a hablar del sistema de Copérnico, también encendió señales de alarma. Y los conservadores de la Iglesia Católica decidieron que debía hacerse algo. Galileo agradeció la oportunidad de exponerle su caso al cardenal Bellarmín. Había escuchado que a Bellarmín le interesaba la astronomía y que le fascinaba el telescopio. El mismo Bellarmín comenzó a interesarse en la ciencia y mientras progresaba en ella se dio cuenta de que había una cantidad de aspectos en el descubrimiento científico que amenazaban la ortodoxia como él la veía, y se dio cuenta de que la ciencia podía interferir con su teología, así que en ese momento decidió terminar sus investigaciones científicas. Tomó una opción personal a favor de la religiosidad en lugar de la curiosidad científica, la cual pienso que nunca es una solución satisfactoria. Esto podría explicar parte de su malignidad al perseguir lo que consideraba herejía científica. A Galileo se le pidió formalmente no defender ni mantener la posición de Copérnico. Y lo que es más, en la decisión queda claro que si Galileo no obedece esta orden, podía ser silenciado. Galileo se ve forzado a darle la espalda a Copérnico, cuyo trabajo es agregado al índice de libros prohibidos. Cuando los teólogos apenas pensaban en prohibir el libro de Copérnico, te dije que era cierto. Luego esos caballeros letrados
prohibieron el libro, declarando que sus opiniones eran falsas y contrarias a las Escrituras. Sabiendo, como yo lo sé, que siempre nos corresponde aceptar las decisiones de las autoridades, guiadas como son por una mente superior a mi humilde cerebro, declaré que mi defensa no era más que una presunción poética. Un sueño, una fantasía particular, una mera quimera. Solo meses después de la colisión de Galileo con la Iglesia, su hija mayor adoptó uno de sus rituales más antiguos. Renunciando a sus posesiones materiales, se dio su nombre, Virginia, y escogió el nombre de Hermana María Celeste. Por tradición, un nombre que le fuera susurrado por Dios. Vuoi consagrarti solennemente come sposa al nostro Signore Gesù Cristo? Sì, lo voglio. Creo que ella escogió su nombre por él, María Celeste, porque él estaba muy interesado en las estrellas. Por supuesto, no es un nombre poco común para una monja. Podría ser interpretado completamente en el contexto religioso y tendría sentido. Pero ella era tan astuta que estoy segura de que era esa su intención. Questa tua serva, sorella nostra. Io, Suor Maria Celeste, a lode e gloria di Dio, mi affido con tutto il cuore a questa famiglia religiosa. In nomine Padre, et de Figli, et de Spiriti Sancti. Amen. Aunque sus vidas eran difíciles, muchas de las jóvenes inteligentes escogían el convento porque sabían que ese era el lugar en que podrían pensar y escribir, y tenían un mayor estatus en la sociedad del que podrían haber tenido incluso como mujeres casadas y con hijos. Galileo era un buen católico, así que no tenía intenciones de pelear con la Iglesia. De lo que se trataba desde que comenzó a defender públicamente a Copérnico era de llevar a la Iglesia al entendimiento de que las teorías no representaban una amenaza para la Iglesia. Si la Iglesia asumía una posición defensiva por algo que parecía tener una buena posibilidad de ser de hecho verdadero, la Iglesia se enfrentaría a la vergüenza. La Iglesia no aceptaba la afirmación de Galileo de que las fases de Venus probaban un universo centrado en el Sol, así que se dedicó a hallar pruebas físicas de que la Tierra se movía. Desde sus días en Venecia, donde el nivel del agua podía subir y bajar varios metros en un solo día, Galileo había desarrollado un interés en las mareas. Igual como el agua va y viene en un contenedor que se balancea, Galileo razonó que la Tierra, como una vasija gigantesca que gira sobre su eje, podría causar que los mares subieran y bajaran 2 veces al día. Él pensaba que los movimientos de las mareas de un cuerpo de agua como el Mediterráneo podían ofrecer pruebas de que la Tierra se movía. Hacer que el agua contenida en la cuenca del Mediterráneo se comporte como lo hace va más allá de mi imaginación, y tal vez la de cualquiera que vaya más allá de la superficie de estas reflexiones. Algunos dicen que Aristóteles, después de observar las mareas durante algún tiempo desde unos riscos, se lanzó al mar en un ataque de desesperación y se destruyó a sí mismo por su misterio.
Hasta este punto ha sido muy atrevido. De hecho, en 1616 le dio a algunos cardenales un tratado sobre las mareas, en el que decía que éstas eran una prueba física real de que la Tierra se mueve. Piensa de manera entusiasta y apasionada que tiene la clave para probar el movimiento de la Tierra valiéndose del movimiento de las mareas. Sabemos que, de hecho, eso es incorrecto. Pero él pensaba que lo tenía. Por una vez, la intuición de Galileo le falló. Aunque durante siglos se había observado una relación entre las mareas y las fases de la Luna, Galileo rechazó la idea. Para él, la idea de que la Luna podía influenciar eventos en la Tierra rayaba en la astrología o en lo oculto. La búsqueda de prueba física de la rotación de la Tierra tomó otros 200 años. No lo sé. Qué expresión tan hermosa y de una honestidad tan cándida. Es mejor que las explicaciones ocultas ofrecidas por los filósofos. El número de personas que puede razonar bien es mucho menor que el de aquellos que lo hacen mal. Si el razonar fuese como las rocas, entonces varios razonadores serían mejor que uno. Pero el razonar no es como las rocas. Es como una carrera en la que un solo jinete fácilmente rebasa a una centena de carretas tiradas por caballos. Si como un corcel que galopa, la Tierra se mueve a través del espacio, ¿por qué no sentimos el movimiento? Galileo aprovechó la paradoja de que la Tierra podía girar sobre su eje con la suficiente rapidez para causar el día y la noche sin que las personas sientan el movimiento. Lo que es realmente emocionante de Galileo, y se ve exactamente igual en Einstein, es la manera en que escogía algo que parecía una absoluta imposibilidad. Decía, tenemos esta evidencia increíblemente fuerte de que la Tierra no se mueve. Todo lo que nos dicen nuestros sentidos es que la Tierra no se está moviendo, y sin embargo, Copérnico parece tener estos argumentos aparentemente sólidos de astronomía que sugieren que la Tierra se mueve. Así que Galileo luego dice, bien, en realidad esto debe decirnos algo muy profundo acerca de cómo funciona la naturaleza. De manera que diseñó un experimento intrigante. Utilizó un caballo para representar el movimiento de la Tierra. Si un jinete dejaba caer una bola mientras se hallaba estático, la bola obviamente caería directamente hacia abajo, cayendo al lado del caballo. Pero ¿qué sucedería si el mismo jinete dejara caer la bola mientras el caballo va a todo galope? En el experimento de Galileo, el movimiento hacia adelante del caballo sería comunicado a la bola a través de la mano del jinete. Mientras la bola cae, continuaría moviéndose hacia adelante y seguiría cayendo junto al caballo, como lo había hecho cuando se hallaba estático. Para Galileo, cuando la bola y el caballo compartían el mismo movimiento, era como si el movimiento no existiera. Si la Tierra se estuviese moviendo, ¿podríamos ser llevados con ella sin tener conciencia del movimiento? Hay una especie de principio de la relatividad en el cual, si uno se está moviendo con la Tierra, todo comparte el mismo movimiento. No solo se mueve la Tierra, sino que también uno está compartiendo el movimiento y por tanto todo está oculto. Tal vez fue el primer gran experimento intencionado en física. De hecho, él estaba tan confiado en el resultado que ni siquiera se molestó en realizar el experimento para mostrar que estaba en lo cierto. A pesar de sus problemas con la iglesia, Galileo seguía contando con el apoyo de los Medici. Se mudó más cerca de su hija, a una villa en la ladera de una colina en las afueras de Florencia. Florencia está rodeada de colinas.
Y Arcetri, como los demás, era un lugar en que las familias adineradas de Florencia tenían sus villas. También había granjas normales, había conventos. Entrar al pueblo era relativamente difícil. Y cuando la hija de Galileo estaba en un convento cercano allí, ella también halló un lugar para su padre al lado del convento donde tenía campos y aceite de oliva. La hija también le dijo que producía vino, pero que no debía beber demasiado. María Celeste es extraordinaria desde todo punto de vista. Vive en un claustro, está aislada del mundo y sin embargo sus manos están en todo. El mercado de bienes raíces, los alimentos, los pequeños favores, la lavandería. Nunca perdió el sentido de ser una hacendosa hija italiana. Galileo, cada vez más viejo, se quejaba constantemente de terribles dolencias. Me parece demasiado enrarecido el aire frío de Florencia. To be most cruel to my head and to all the rest of my body. Constipation, discharge of blood, colds. Over the last 3 months, left me in such a state of despair. I'm practically confined to my room. No, to my bed. And without the benefit of either sleep or rest. De algún modo, cada necesidad de Galileo, sus dolencias, sus intereses, eran conocidos por su hija tras los muros del convento. Mi muy ilustre señor padre, por favor no olvide la grave condición en que se encuentra y tenga un poco más de amor por sí mismo que por el jardín. En este tiempo de Cuaresma, haga este sacrificio aunque sea por mí. Prívese durante un tiempo del placer del jardín. El sacrificio y el agotamiento eran condiciones que la hermana María Celeste conocía muy bien. El convento en que Virginia se convirtió en María Celeste era particularmente pobre. Al ser un convento de vocación pobre, por supuesto, estaban comprometidos con la pobreza. Era su modo de vida, el estilo de vida que escogieron. De manera que esperaban tener poco que comer, tener frío en el invierno y sufrir penurias a cada momento de sus vidas. Señor, le aseguro que nunca estoy incómoda por el aburrimiento, pero sí por el hambre, causada, creo, por el frío de mi estómago que no recibe todo el reparo del sueño que requiere. Le digo esto solo para excusarme por el aspecto casual de mi carta, pues en más de una oportunidad me vi obligada a dejar mi pluma y volver a tomarla antes de poder terminarla. María Celeste tiene una brillante personalidad. Está en un lugar oscuro, al menos una monja intentó suicidarse en este convento. Y sin embargo halla la manera de ver el propósito superior. El bien superior que nunca le falla. Una sumisión tan elegante a los caminos de la fe no fue el camino que eligió Galileo. Nunca emuló la obediencia de su hija a la Iglesia, ni siquiera bajo los ojos vigilantes de la Inquisición.
Iglesia enseñaba que todos los cuerpos celestes eran inalterables y prístinos, pero el telescopio de Galileo continuaba revelando un cosmos muy distinto a la verdad aceptada oficialmente. Incluso sobre la brillante superficie del Sol mismo, Galileo observó manchas oscuras, las cuales nombró máculas. No podía haber sabido que estas manchas eran en realidad tormentas magnéticas, pero su descripción de las mismas era notablemente precisa. Las manchas solares nacen y decaen en períodos variables. Algunas se condensan y otras se expanden en gran medida de un día al otro. Cambian de forma y algunas son muy irregulares. Deben ser de un tamaño enorme al estar en el Sol o muy cerca de él. Galileo tiene una discusión con un matemático jesuita alemán llamado Christoph Scheiner acerca de la naturaleza de las manchas solares. El alemán dice que las manchas son, de hecho, pequeños satélites que giran alrededor del Sol, mientras que Galileo argumenta que estas manchas están o en la superficie del Sol o muy cerca de ella, y que tal vez sean una especie de nube. Si los jesuitas estaban en lo cierto y las manchas eran satélites independientes, entonces la superficie del Sol seguiría siendo prístina, como lo demandaba la doctrina. Las manchas solares tienen una apariencia muy irregular, y si eso puede destacarse visualmente, entonces el argumento de que son satélites del Sol resulta absurdo. Y así Galileo planificó con mucho cuidado la publicación de sus rótulos de las manchas solares. Todas están orientadas correctamente, así que pueden verse de un día al otro cómo nacen en el Sol y mueren allí. Repentinamente, en medio del Sol, un día aparece una pequeña mancha, y al día siguiente crece, y luego crece un poco más, y luego se va repentinamente por el borde. Está claro que había manchas en el Sol con formas tan irregulares que de ningún modo podían ser satélites. Hay un ensayo visual en el que se dan visiones sin interrupciones de manchas solares. Galileo produjo una serie de intrincados grabados, registrando los cambios diarios de sus máculas. Los movimientos continuos de las manchas sugerían que el Sol giraba sobre su propio eje. La evidencia visual es aceptada tanto por defensores de Copérnico como por personas que aún piensan que la Tierra es el centro del universo. Pero el problema es la interpretación de esa evidencia, y cada vez se ve más a los astrónomos conservadores defendiéndose. Porque si puede decirse que estos son satélites del Sol, aún se puede decir que el Sol es perfecto. Galileo sabía que sus adversarios estaban equivocados. No tenía importancia si el matemático jesuita quería que el Sol no tuviera manchas. Galileo había demostrado la existencia de manchas verdaderas sobre la superficie de un Sol verdadero. Siete años después de que la Inquisición prohibiera a Copérnico, a Galileo le llegó la noticia de que un nuevo papa había ascendido al trono en San Pedro. El colegio de cardenales había escogido un miembro de una prominente familia toscana, un hombre al que Galileo consideraba un amigo. Maffeo Barberini se convertiría en el Papa Urbano VIII. Urbano VIII fue una opción interesante para papa en ese entonces. Era un miembro de la familia Barberini, y el chiste decía: lo que los bárbaros no se robaron de Roma, se lo robaron los Barberini. Su escudo de armas, cuando era un joven prelado, tenía 3 moscardones. Y los moscardones cada vez perdían más dignidad para alguien que está ascendiendo tan alto en la iglesia. Así que en un momento los moscardones fueron cambiados por abejas. Y por tanto Maffeo Barberini se convierte en la personificación de un individuo trabajador y productivo. Todo lo que se vea como una señal de la hermosa Roma del Renacimiento fue iniciada, continuada o inspirada por lo que había hecho Urbano VIII. Al final de la vía Véneto hay una fuente con 3 abejas Barberini que nos recuerdan cuál papa nos Si dio. limitara a hablar de ella,
de manera hipotética, no habría problema. De manera que mientras la visión de Copérnico de que la Tierra se movía alrededor del Sol fuera presentada simplemente como una hipótesis, una teoría entre muchas, Urbano VIII permitiría que fuera debatida. Galileo salió de estas reuniones sintiendo que era el momento de escribir su gran libro sobre cosmología que había estado prometiendo desde 1610. Ahora con 60 años de edad, se dedicó por completo a su nuevo libro. El Papa le había dado licencia a Galileo para dedicarse al que esperaba que fuera su trabajo más importante. Escribiendo en italiano en lugar de latín, presentando su evidencia más persuasiva en un estilo ingenioso y popular, Galileo se dispuso a entretener y a ganarse a todo aquel que lo leyera para convertirlo a la manera de Copérnico de ver el mundo. Las cartas de María Celeste sugieren que su padre le permitió leer el manuscrito sin terminar. Parece haber un genuino interés de su parte en el trabajo de su padre. Por supuesto, ella se autodenigra. Siempre dice, me encantaría ver lo que escribe, si cree que podría entenderlo. Y por supuesto prometo no hablar con nadie más al respecto. Tienen una intimidad en torno al trabajo. Posiblemente lo más interesante que se extrae de las cartas es un fuerte indicativo de que mientras trabajaba en el diálogo, sus cartas comienzan a incluir algo llamado cortes, que obviamente son pedazos de un manuscrito. Parece que en realidad es ella la que está preparando el manuscrito. Los meses de escritura se extendieron debido a que la enfermedad interrumpía su trabajo. Finalmente, después de 5 años, el fin estaba a la vista. Por la gracia de Dios, estoy en el camino correcto. El libro será bastante grande y lleno de novedades, las cuales, al ser escritas a manera de diálogo, pueden incluirse en remilgo o tráfago. Si puedo sobrevivir a este invierno, lo terminaré y lo publicaré de inmediato. Galileo terminó su gran libro en la víspera de Navidad de 1629. Se llamó Diálogos sobre los dos sistemas principales del mundo. Es una obra maestra de la retórica. Galileo explica la nueva visión del mundo. Es un debate sobre los sistemas del mundo. ¿Es el Sol el centro del universo? ¿O es la Tierra el centro del universo? Él presenta todos sus maravillosos descubrimientos hechos con el telescopio. Uno simplemente es llevado por su narrativa. Galileo creó 3 anónimos personajes, nobles de Venecia. El primer personaje, el anfitrión, estimula un debate entre sus 2 locuaces invitados. Uno de los 2 visitantes habla claramente a favor de Copérnico y Galileo, pero el otro invitado, Simplicio, el simplón, es una suerte de sátira que vocifera las doctrinas de la Iglesia sobre ciencia y filosofía. Galileo obtuvo permiso de un censor amigable para publicar su libro en Florencia. Sabía que los censores en Roma serían mucho más difíciles de persuadir. Despachó una cantidad de copias al Vaticano, pero antes de que pudiera saber de los resultados, Florencia sufrió una terrible catástrofe. En 1630, la peste bubónica atacó a todo Toscana. En cuestión de semanas, 6.000 florentinos habían muerto, y Galileo perdió contacto con Roma. Todas las noches, mientras la ciudad se refugiaba tras puertas enrejadas, las carretas recogían los cuerpos. Los médicos recorrían las calles usando máscaras rellenas de paja para protegerse del contagio.
Una epidemia de peste bubónica ataca toda Italia y ataca Toscana con mucha fuerza. Y gracias al desarrollo de la ciencia existe cierta idea de que puede haber contagio. Así que hay intentos por parte del Gran Ducado de Toscana, que es un sistema de gobierno bastante centralizado, para establecer cuarentenas, con frecuencia en términos que nos parecerían inhumanos, como sellar las casas de las personas. Los gobernantes no podían decidir si se apoyarían en la cuarentena o en el poder de la oración. Para estar seguros, probaron con los dos. Pasear a la Madonna de Imprudeta alrededor de la ciudad es una manera de invocar su ayuda divina y, por supuesto, tener una procesión religiosa de algún modo milita contra los efectos de una cuarentena. Se espera que la fe anule lo que parece la ley de la naturaleza. El Magisterio de Salud Pública recurrió a la ayuda del convento de María Celeste. Rezar por el resto del mundo era realmente importante, y las monjas lo sabían. De hecho, durante la plaga, se les comisionó específicamente rezar 2 a la vez durante 40 días, todo el día. Esa fue considerada como una de las intervenciones más activas que podía hacerse contra la plaga. A María Celeste le preocupaba a su padre, que envejecía. Como la boticaria del convento, preparó un medicamento para él con la esperanza de protegerlo de la infección. Ponga su fe en este remedio, señor. Esta base de miel. Tómelo una vez cada mañana en una dosis del tamaño de una nuez, seguido de una probada de vino griego. El Magisterio de la Salud dice que proporciona una defensa maravillosa. Por favor, haga uso de cualquier precaución posible para protegerse del peligro. Lavar la ropa en vinagre hirviendo parecía proporcionar cierto nivel de defensa, aunque nadie sabía por qué. El aislamiento del claustro de las hermanas se convirtió en un beneficio y la infección les pasó de largo. A la primavera siguiente la epidemia había cedido lo suficiente como para permitir una comunicación limitada con el resto de Italia. Durante meses Galileo no supo nada de los censores en Roma. ¿Acaso su manuscrito se había perdido en la cuarentena? ¿Había sido robado? El censor florentino había respaldado el libro, pero Galileo necesitaba la aprobación de Roma. El padre me dijo más de una vez que los ojos se le llenaron de lágrimas mientras lo leía y reconoció que debían rogar porque publicara tal libro. Mientras tanto, se haya relegado a una esquina y mi vida se desperdicia. Lo único que quiero saber mientras esté con vida es ¿cuál es el resultado de todo mi arduo trabajo? Años antes, cuando había caminado por los jardines del Vaticano junto a Galileo, el Papa había hecho el mismo argumento, diciendo que las obras de Dios pueden ir más allá del entendimiento humano. Los consejeros de Urbano lo convencieron de que él había sido el modelo para Simplicio y que lo habían convertido en un tonto. Urbano adoptó una visión airada del libro y nunca más volvieron a hablarse. El Papa convocó una comisión especial para que investigara el caso de Galileo, para que diera el manuscrito, y esa comisión recomendó un proceso por parte de la Inquisición. La Inquisición le envió un papel a Galileo ordenándole que fuera a Roma en septiembre siguiente.
Galileo trató de retrasar su viaje excusándose por enfermedad. Para la Navidad a Galileo se le ordenó nuevamente ir. Podía ir voluntariamente o podía ir encadenado. Mientras hacía los arreglos para irse de Florencia, la hija de Galileo se esforzó para prepararlo para su ordalía. Padre, te suplico que no empuñes el puñal de los problemas actuales por el lado filoso. En su lugar, tómalo por el lado romo. Utilízalo para cortar todas las imperfecciones que puedas reconocer en ti mismo. Y llega a la conciencia de la vanidad y falacia de todo lo terrenal. En Roma, Galileo finalmente pudo ver el Vaticano desde las ventanas de la embajada toscana, pero durante meses sus citaciones ante la Inquisición no aparecieron. La orden para su juicio finalmente llegó en abril. Como la mayoría de los procedimientos por el estilo, el de Galileo fue realizado en estricta formalidad y perfecta urbanidad. Galileo, hijo del fallecido Vincenzo Galilei, florentino, de 70 años de edad, jura testificar la verdad. Galileo Galilei, ¿cómo y hace cuánto tiempo vino usted a Roma? ¿Cómo? Vine a Roma el primer domingo de Cuaresma en una litera. Diga si conoce o si puede adivinar la razón por la que se le ordenó venir. Imagino que se me ordenó presentarme ante el Santo Oficio para hablar sobre mi libro recién publicado. Diga si de mostrársele tal libro usted lo reconocería como suyo. Eso espero. Sí, si me lo mostraran, esperaría reconocerlo. Le fue mostrado un libro publicado en Florencia en el año 1632, titulado Diálogo por Galileo Galilei, etc. Y después de verlo e inspeccionarlo, dijo: conozco muy bien este libro y lo reconozco como propio, y reconozco que todo lo que está en él escrito fue escrito por mí. La Inquisición limitó el juicio a dos simples preguntas, de hecho. ¿Le prohibió el cardenal Bellarmine a Galileo que defendiera a Copérnico cuando se reunieron 16 años antes? ¿Y había Galileo violado el mandato del cardenal al escribir su diálogo? Que Galileo declare lo que el muy inminente cardenal Bellarmine le dijo acerca de la decisión de la Santa Congregación del índice cierto día del año 1616. El cardenal Bellarmine me informó que la opinión de la estabilidad del Sol y el movimiento de la Tierra era juzgada repugnante por las Santas Escrituras. Creo que el cardenal me indicó que era posible mantener la opinión de manera hipotética como lo hizo Copérnico. ¿Puede Galileo explicar qué parte de su libro imagina que fue la razón por la cual se le ordenó comparecer ante nosotros? Bien, cuando estaba escribiendo el diálogo, no lo hice porque pensara que la doctrina de Copérnico fuera cierta. En su lugar presenté las razones astronómicas que pudieran ser presentadas por ambos lados del debate y traté de mostrar que ningún lado de la discusión tiene la fuerza concluyente para favorecer una opinión sobre la otra.
No mantengo ahora y desde la determinación del cardenal Bellarmine no he mantenido la opinión condenada. Todos los que hubieran leído el diálogo podían ver que la defensa de Copérnico era sin duda el argumento más fuerte del libro. El personaje de Simplicio, que profería las palabras de Urbano VIII, era en realidad más sátira que ciencia. Galileo se vio forzado a adoptar una posición de falsa humildad, y la humildad nunca fue su estilo. Con respecto a la corte, recientemente volví a leer mi diálogo después de 3 años, y libremente admito que en varios puntos un lector que ignorara mi verdadero propósito podría suponer que varios argumentos podrían sugerir una verdadera convicción de mi parte. Mi error, lo confieso, fue la ambición. La inclinación normal de la mayoría de los hombres en lo referente a sus sutilezas para demostrarse más hábil que otros hombres en el diseño de argumentos en favor de proposiciones, incluso proposiciones falsas. Galileo fue enviado a una pequeña habitación en el Palacio de la Inquisición. Parecía seguro de que su diálogo iba a ser prohibido. Lo que nadie sabía era qué castigo le iban a aplicar a Galileo. Rápidamente se convirtió en un tecnicismo. En 1616, Galileo accedió a no enseñar ni defender la teoría de Copérnico. La acusación era que había violado su acuerdo. Y Galileo dijo, no violé el acuerdo. Notará que para cuando leyó al final del libro, estoy a favor de la posición de la Iglesia y solo presenté estos argumentos como una herramienta para la discusión. Pues cualquiera que hubiera leído el libro sabría que no era así. La noticia del confinamiento de Galileo le llegó a María Celeste, quien nerviosamente mandó una carta de cauteloso consejo, sin saber si alguna vez le llegaría a su padre. Detenido en las cámaras del Santo Oficio, no le he dado señales de estas dificultades a nadie más. He querido mantener las desagradables noticias en mi intimidad. Padre, ahora es el momento de que se valga de la prudencia que nuestro Señor le ha concedido. El camino recorrido por Galileo hasta las cámaras donde escucharía su sentencia atravesaba el claustro de Santa María sopra Minerva. Las paredes y techos le advertían a los herejes del destino que podría esperarles. Las personas que conducían la Inquisición esperaban que cualquiera que entrara a la Inquisición viera estas escenas de personas que murieron en la fe correcta, que se dieran cuenta de que debían utilizar el coraje de estos mártires para enfrentar su propio caso, para que enfrentaran de frente su herejía y que se dirigieran a sus castigos con la conciencia limpia, porque ésta ha sido regresada a la ortodoxia. En la mañana en que escucharía su sentencia, Galileo fue llevado una vez más ante la Inquisición, esta vez llevando la bata blanca de los penitentes. Dictamos sentencia. Declaramos que usted, Galileo Galilei, por razón de los asuntos tratados en este juicio, se ha presentado ante el juicio del Santo Oficio, vehementemente